Lo último que el Dr. Everett Reed vio a través del polividrio fracturado de su laboratorio fue un Jackson Pollock de sangre y vísceras. Era una obra maestra del caos pintada sobre las estériles paredes blancas del complejo Prometeo. Los sistemas de seguridad estaban muertos. El único sonido que se filtraba por las comunicaciones era una sinfonía húmeda y gutural de gruñidos inhumanos y los breves y aterrorizados gritos de sus colegas. Trabajaba con una desesperación febril, sus dedos volando sobre la consola, tratando de purgar el servidor central. Lo hicieron demasiado inteligente, susurró, su aliento empañando el aire. Demasiado adaptable. La conexión crepitó, una explosión de estática, y luego un último y penetrante chillido. La línea quedó en silencio. En una única cámara de seguridad que funcionaba en el pasillo, una sombra pasó como un borrón, moviéndose a una velocidad que desafiaba la física, justo antes de que la lente se oscureciera. Fort Bragg, Carolina del Norte. El aire en la casa de combate estaba cargado del olor a pólvora quemada y sudor. Nos movíamos como un solo organismo, una bestia de 6 hombres hecha de Kevlar y acero. Yo era el sargento maestre Clay Garrison, nombre en clave Judge, y Warden 1 era mi equipo. Nos abríamos paso por el edificio simulado, en una fluida danza de violencia. El sargento de primera clase Marcus Anvil. Cole, nuestro especialista en brechas, colocó una carga simulada con un gesto económico y preciso. Delante de él, el sargento de primera clase Frank Cannon. Bishop mantenía su M249 SAW a nivel, un bastión andante de fuego de supresión. Cubriendo nuestra retaguardia, el sargento de primera clase Dean Ghost Pritchard barría con el cañón de su fusil las puertas vacías, sus movimientos silenciosos y espectrales. En el centro de nuestra formación, el sargento de primera clase Leo Oracle King gestionaba nuestra red de comunicaciones, sus ojos escaneando una pantalla montada en su muñeca, mientras que el sargento de primera clase Sam Stitch Holloway, nuestro médico, se movía con la gracia depredadora de un hombre que vive al borde de la muerte. Despejado, subvocalicé en mi micrófono. Nos agrupamos en la última puerta. Anvil me hizo un gesto de asentimiento. La abrí de una patada. Entramos en tromba, fusiles en alto, despejando las esquinas en un letal y practicado ballet. Una voz amplificada retumbó a través del complejo de entrenamiento. Fin del ejercicio. Warden 1, preséntense en la sala de reuniones. Autorización nivel Bravo. De inmediato. La urgencia en el tono era inconfundible. Intercambiamos miradas. Sin informe, sin enfriamiento. Solo una citación. Mientras guardábamos nuestro equipo de entrenamiento, el presentimiento se instaló en nuestras entrañas. Anvil se quitó los guantes. Esto huele a operación Lobo Ciego, Judge. Tenía razón. Lobo Ciego era nuestro término para una misión donde la inteligencia era deliberadamente incompleta, o se sabía que era falsa. Significaba que el mando nos apuntaban a un objetivo en la oscuridad y nos decía que disparáramos a todo lo que se moviera. Significaba que éramos prescindibles. La sala de reuniones era fría y estéril. Un solo hombre nos esperaba de pie, no era uno de los nuestros. Vestía un traje a medida que probablemente costaba más que mi camioneta, su rostro una máscara de profesionalismo distante. «Caballeros», dijo, su voz tan nítida como un billete nuevo de $100. «Soy el señor Silver. Soy su enlace de la Agencia de Inteligencia de la Defensa para esta operación». Señaló una gran pantalla. Apareció la imagen de una estructura elegante y moderna, enclavada en una cordillera espolvoreada de nieve. Esta es la estación geofísica Prometeo, ubicada en las montañas de San Juan, Colorado. Oficialmente, es un puesto de monitoreo sísmico del NORAD. Extraoficialmente, es una instalación de investigación de DARPA. Hace 24 horas, Prometeo se quedó a oscuras. Apagón total de comunicaciones.
Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Creemos que la instalación sufrió una brecha de contención catastrófica de un agente nervioso experimental. El compuesto está aerosolizado y es de acción rápida. Asumimos un 100% de bajas entre los 67 miembros del personal presente. Oracle cambió de peso. ¿Un agente nervioso, señor? ¿Cuál es el protocolo? ¿Limpieza NBQ estándar? Negativo, sargento, dijo Silver, sus ojos como esquirlas de hielo. Su misión es la inserción, infiltración y esterilización. Procederán directamente al centro de control del subnivel y activarán algo llamado el Protocolo Hefesto. Nuestra inteligencia sugiere que es un sistema de limpieza termobárico. Incinerará todo el complejo subterráneo, neutralizando el agente y todos los datos de investigación. Lo miré fijamente. ¿Esterilización? ¿Quiere que bombardeemos con fuego una instalación de investigación de $1,000 millones por una fuga química? Esa es su orden, sargento maestre, dijo Silver. Su tono no dejaba lugar a discusión. Luego mostró las reglas de enfrentamiento en la pantalla, y un escalofrío me recorrió la espalda que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. ROE. Cualquier rastro biológico no autorizado dentro del perímetro será considerado hostil. Se autoriza el uso de fuerza letal, sin supervivientes, sin extracciones. Esto iba más allá de un lobo ciego. Era una orden de ejecución para un fantasma. Pasamos la siguiente hora equipándonos. El perfil de la misión era una paradoja. Nos pusimos trajes NBQ, totalmente sellados con recirculadores de circuito cerrado, pero también cargamos nuestro equipo de combate completo, M4A1 con supresores, armas cortas, granadas y munición pesada para canon. Algo se sentía profundamente mal. Mientras Oracle calibraba nuestro enlace de comunicaciones seguro, se inclinó hacia mí, su voz un susurro bajo que solo yo podía oír. «Judge, esto apesta. ¿Esterilización térmica para un agente nervioso? Es como matar moscas a cañonazos. El químico se descompondría por sí solo. No nos están contando algo». «Lo sé», murmuré, introduciendo un cartucho en la recámara. «Mantén los ojos bien abiertos. Espera lo inesperado». En menos de una hora, estábamos a bordo de un MSI-130 Combat Talon 2, ascendiendo hacia el cielo nocturno. La cavernosa bodega estaba llena de un silencio tenso y vibrante. Los 6 estábamos sentados, enfundados en nuestro equipo, cada hombre perdido en sus propios pensamientos. Miré el mapa satelital en mi tableta, el círculo rojo alrededor de la instalación Prometeo pulsando como una herida. Las palabras del señor Silver resonaban en mi cabeza. Cualquier rastro biológico no autorizado no era una advertencia sobre un químico, era una advertencia sobre otra cosa, algo vivo, y nos enviaban a acabar con ello sin decirnos nunca qué era ello. La rampa del MC-130 bajó, revelando un mar agitado de nubes bajo un cielo tachonado de estrellas. El frío fue un golpe físico, muy lejos de la humedad de Carolina del Norte que habíamos dejado atrás. «Luz verde, luz verde, luz verde», anunció el jefe de salto. Uno por uno, salimos a la negrura, zambulléndonos en el abismo de 30,000 pies. El salto Halo fue silencioso, surrealista. Durante varios minutos, fuimos fantasmas cayendo a través de los cielos, el mundo un gigante distante y dormido debajo. El único sonido era el siseo del oxígeno en nuestras máscaras. Aterrizamos en un profundo ventisquero de nieve, a millas del objetivo, nuestros paracaídas colapsando a nuestro alrededor como enormes y oscuros sudarios. El bosque en la ladera de la montaña estaba sobrenaturalmente silencioso, los antiguos pinos cargados de blanco. Ghost, nuestro explorador, ya se estaba moviendo, su figura fundiéndose en las sombras para realizar un rápido reconocimiento de nuestra zona de aterrizaje. El aire era fino, cortante. Incluso a través de nuestras capas aislantes, el frío de Colorado nos roía los huesos. Nos movimos en una formación de cuña táctica hacia las coordenadas de Prometeo.
La instalación apareció una hora más tarde, una esquirla de cristal negro y acero contra el blanco prístino de la montaña. Se veía exactamente como en las fotos satelitales, una pequeña y modesta estación geofísica. Pero los sensores integrados de mi casco contaban una historia diferente. Dibujaban la imagen de una enorme estructura subterránea debajo, un iceberg de hormigón con solo la punta a la vista. Una poderosa fuente de energía zumbaba en las profundidades, pero las lecturas eran erráticas, subiendo y bajando como el latido de un corazón moribundo. El perímetro estaba muerto, la valla eléctrica estaba fría y las cámaras de vigilancia colgaban de sus postes como cuellos rotos, sus lentes destrozados. La nieve era una manta perfecta e intacta, excepto por una flagrante anomalía. Alejándose de una sección retorcida y desgarrada de la valla, había un conjunto de huellas. Eran enormes, marcadas a gran profundidad en la nieve, indicando un peso inmenso. Eran bípedas, pero la zancada era demasiado larga, la forma completamente anómala. No eran de un hombre y no eran de un oso. Parecía como si algo salido de una pesadilla simplemente hubiera salido de la instalación y se hubiera adentrado en el bosque. Ghost se arrodilló, examinándolas. «Judge, tienes que ver esto». Encontramos el puesto de control de la puerta principal 100 yardas más allá. Un camión blindado, perteneciente a una contratista militar privada llamada Aegis Dynamics, estaba aparcado al azar, su motor frío. Las puertas estaban abiertas. Los dos guardias estaban cerca, o al menos, partes de ellos. No les habían disparado, los habían despedazado. La fuerza necesaria para partir a un hombre con equipo táctico por la mitad era impensable. Stitch se arrodilló junto a los restos, su escáner médico zumbando. Levantó la vista, su rostro sombrío detrás del visor. No es artillería, Judge. Sin metralla, sin patrones de explosión. El desgarro es preciso, como garras muy grandes y muy afiladas, y dientes. La esclusa de la entrada principal estaba sellada desde el interior. Su grueso acero se negaba a ceder. Anvil se puso a trabajar. No usó una carga pesada que anunciaría nuestra presencia a millas a la redonda. En su lugar, colocó una pequeña lanza térmica dirigida sobre el mecanismo de la cerradura magnética. Un breve silbido al rojo blanco y la cerradura se derritió en escoria. Empujé la pesada puerta para abrirla. Entramos en el infierno. El interior estaba iluminado solo por el resplandor esporádico y rojo sangre de la iluminación de emergencia. Y el olor nos golpeó incluso a través de los filtros de nuestros recirculadores. Un fétido cóctel de ozono de la electrónica en cortocircuito, el agudo hedor químico de los antisépticos industriales, y debajo de todo, el espeso, empalagoso y cobrizo olor a sangre. Tanta sangre. El primer nivel era administrativo. Era una zona de guerra. Los escritorios estaban volcados, los ordenadores destrozados. Casquillos de latón de cartuchos estándar de 5.56 milímetros cubrían el suelo, testimonio de una desesperada última resistencia. Pero lo que atrajo nuestra atención fueron las paredes y el techo. Estaban surcados por profundos surcos paralelos, algunos de un pie de largo, tallados en el hormigón y el acero como si un animal gigante y enfurecido hubiera estado atrapado aquí, arañando cada superficie. No había cuerpos intactos, solo pedazos. Una bota por aquí, un brazo cercenado por allá. Un Jackson Pollock de horror, tal y como lo había visto el Dr. Reed. Recurrimos a nuestro entrenamiento. Éramos un único depredador de 6 cabezas acechando en la oscuridad. Nuestros láseres infrarrojos, invisibles a simple vista, se entrecruzaban en la penumbra, visibles solo a través de nuestras gafas de visión nocturna. Daba órdenes con silenciosas señales de mano. Ghost cubría nuestra retaguardia, su fusil una extensión natural de su cuerpo. Anvil y Cannon tomaban la delantera. Despejamos cada habitación usando el método de cortar el pastel, un proceso lento y meticuloso que consiste en exponerse lo menos posible a la habitación en cada momento.
El silencio era un peso aplastante, roto solo por el crepitar de nuestras comunicaciones y el sonido de nuestra propia respiración mesurada dentro de nuestros cascos. Encontramos la enfermería en el lado oeste del nivel. La escena era aún peor. Las pesadas mesas quirúrgicas estaban volcadas. Las puertas de acero reforzado de lo que parecían ser celdas de contención no estaban abiertas. Habían sido arrancadas de sus goznes. El metal retorcido como papel mojado. En el suelo, entre un montón de suministros médicos, yacía una única pistola de jeringuillas vacía. Stitch la recogió con cuidado. La etiqueta era claramente visible bajo el haz de luz de su casco. Bloqueador de adrenalina, leyó en voz alta, su voz plana. Dosis alta, para uso en sujeto. Quimera. Oracle negó lentamente con la cabeza, el movimiento apenas perceptible. Quimera, susurró en las comunicaciones. No suena como el nombre de un agente nervioso, Judge. ¿No? Pensé, mirando las marcas de garras que rasgaban la puerta de acero. Sonaba como el nombre de un monstruo. El descenso se sintió como un viaje a las entrañas del planeta. La escalera era nuestro salvavidas, una espiral de hormigón que nos hundía más profundamente en el vientre de Prometeo. Con cada nivel que pasábamos, la sensación de ser observados se intensificaba. Era una sensación primigenia, un cosquilleo en la nuca. Nuestros sensores de movimiento, sincronizados con las pantallas de nuestros cascos, pitaban periódicamente, señalando movimiento en un corredor distante. Pero cada vez que barríamos la zona, no encontrábamos nada. Solo pasillos vacíos y salpicados de sangre y el opresivo silencio. Estaba jugando con nosotros. El primer contacto real ocurrió en el subnivel 3, el ala de investigación biológica. Era un corredor largo y recto bordeado de puertas de laboratorio. Las luces rojas de emergencia pintándolo todo de un tono demoníaco. Ghost estaba en la retaguardia, caminando hacia atrás, cubriendo nuestras 6. Se congeló. Contacto. Respiró en las comunicaciones. Pasaje lateral a las 9. Una sombra. Rápida. Giró su fusil, pero no había nada allí. Solo una intersección vacía. En ese preciso momento, una voz se deslizó en nuestras comunicaciones. No era una de las nuestras. Era un susurro gutural y distorsionado. Una señal perdida que el equipo de Oracle había interceptado de alguna manera de una frecuencia interna que no sabíamos que existía. ¡Hambrienta! Antes de que pudiera procesarlo, las luces se apagaron. Todo el corredor se sumió en la más absoluta oscuridad. Nuestras gafas de visión nocturna destellaron, bañando momentáneamente nuestra visión en un doloroso resplandor blanco verdoso mientras se ajustaban. Ese fue todo el tiempo que necesitó. El ataque vino de todas partes a la vez. Una forma masiva cayó desde un conducto de ventilación abierto en el techo, mientras que otras dos irrumpieron a través del frágil aluminio de las puertas del laboratorio a cada lado. Era una criatura, moviéndose con una velocidad imposible, un borrón de pelaje oscuro y garras relucientes. No era una bestia, era un soldado. Utilizaba maniobras de flanqueo, un asalto coordinado diseñado para dispersarnos y abrumarnos. Era inmensa, fácilmente de 9 pies de altura, una fusión horrenda de lobo y oso, pero se movía con la gracia líquida de un felino. Su pelaje era áspero y negro, apelmazado con sangre seca, 2 pares de ojos, un par inferior de un amarillo ardiente y un par superior, más pequeño, de un rojo frío e inteligente. Se fijaron en nosotros desde una cabeza vagamente canina. ¡Contacto! ¡Contacto!, grité, disparando una ráfaga de 3 balas a la masa central. Los proyectiles impactaron, estallando nubes de pelo y carne, pero apenas pareció notarlo. Cannon abrió fuego con su SAW, desatando un torrente de plomo. El rugido de la ametralladora en el espacio cerrado fue ensordecedor. La criatura era increíblemente ágil, retorciéndose y esquivando la mayor parte del flujo de fuego. Chocó contra Anvil, nuestro trozo de músculo residente,
y lo envió volando como un muñeco de trapo. Un solo zarpazo de su mano con garras, y oí el repugnante crujido de las placas de cerámica y el hueso. Anvil gritó, un sonido de pura agonía que atravesó el tiroteo. ¡Anvil ha caído!, gritó Stitch, moviéndose ya, arrastrando a nuestro especialista en brechas herido hacia atrás, mientras disparaba su arma corta con la otra mano. Esta cosa era inteligente, aterradoramente inteligente. Después de recibir algunos disparos más, no presionó el ataque. Se retiró. Se fundió de nuevo en la oscuridad, usando los sistemas de ventilación y una red de túneles de servicio que ni siquiera habíamos visto. Era su territorio. Conocía cada sombra, cada atajo. Mientras desaparecía, golpeó una imponente estantería de servidores, haciéndola caer entre nosotros y Stitch, dividiendo efectivamente a nuestro equipo. ¡Reagrupación! ¡Retrocedan! ¡A la sala de servidores! ¡Ahora!, ordené, mi voz tensa. Establecimos fuego de supresión en la oscuridad donde había desaparecido, dándole a Stitch la cobertura que necesitaba para arrastrar a Anvil a un lugar seguro. Nos amontonamos en una sala de servidores fortificada, la única habitación en el pasillo con una puerta de acero reforzado, y la cerramos de golpe, activando las cerraduras magnéticas. Las secuelas inmediatas fueron una cacofonía de respiraciones entrecortadas y el frenético pitido del equipo médico de Stitch. Laceraciones masivas en el pecho y el hombro, informó Stitch, cortando los restos destrozados del chaleco antibalas de Anvil. Múltiples costillas rotas, posible pulmón perforado. Está sangrando mucho. Necesito estabilizarlo ahora. El resto de nosotros montamos guardia con las armas apuntando a la puerta, nuestra adrenalina siendo reemplazada lentamente por un pavor frío y rastrero. Eso no era un animal, susurró Ghost, su voz temblorosa por primera vez desde que lo conocía. Pensó. Usó tácticas. Evaluó nuestra potencia de fuego y nos dividió. Nos estaba cazando. Todos sabíamos que tenía razón. Las piezas encajaron con una claridad espantosa. La misión, el agente nervioso, la CROE, para liquidar cualquier rastro biológico no autorizado. Todo se trataba de esto, de esta cosa. No nos habían enviado para una limpieza, nos habían enviado para ser exterminadores. Pero mientras escuchaba el débil y deliberado arañazo de las garras al otro lado de nuestra puerta de acero, tuve la terrible sensación de que nuestros roles acababan de invertirse. Ya no éramos los cazadores. Estábamos atrapados a millas bajo tierra con un compañero de equipo herido, enfrentándonos a un depredador perfecto en su propio terreno. Y tenía hambre. La sala de servidores se convirtió en nuestra fortaleza. Anvil yacía en el suelo, estabilizado por Stitch, pero pálido, y respirando con jadeos superficiales y dolorosos. El resto de nosotros tomamos posiciones, nuestros fusiles apuntando a la puerta. Afuera, el silencio fue reemplazado por una campaña de terror psicológico. Un fuerte raspado de garras contra el acero. Un gruñido bajo y gutural que vibraba a través del suelo. Estaba probando nuestras defensas, haciéndonos saber que estaba ahí fuera, esperando. La presión era inmensa, un peso físico en el aire frío y zumbante. Mientras juega, yo voy a trabajar, dijo Oracle, su voz un bajo contrapunto a los sonidos del exterior. Descolgó su mochila y comenzó a sacar cables, conectando su equipo personalizado directamente al concentrador principal de servidores de la sala. La mayor parte de los datos primarios fueron borrados, probablemente por ese Dr. Reed, pero nunca borran la caché correctamente, o los archivos fantasma, o los registros del sistema. Es como arqueología digital. Solo tienes que saber dónde cavar. Mientras montábamos guardia, Oracle se sumergió en el alma electrónica de Prometeo. Los primeros fragmentos que extrajo provenían de una carpeta de proyecto tan fuertemente encriptada que le llevó 20 minutos descifrarla. La carpeta se titulaba Quimera. Judge, tienes que ver esto, dijo girando la pantalla de una tableta hacia mí. No era un arma biológica, no en el sentido tradicional.
Era un programa de soldado de nueva generación. El objetivo era crear el infiltrado y asesino perfecto, combinando ADN humano con genética de depredadores alfa. Escaneé los datos, mi sangre helándose. El sujeto principal recibía el nombre en clave Lycan. Genoma base, humano, empalmado con ADN de un lobo gris para agudizar los sentidos, las tácticas de manada y la velocidad. Luego habían añadido genes de un oso pardo para obtener potencia bruta, densidad ósea y regeneración celular. La criatura con la que luchamos no era solo un monstruo. Era una máquina de matar diseñada a propósito, nacida y criada en este mismo laboratorio. «¡Hay más!», murmuró Oracle, sus dedos volando sobre el teclado virtual. Logró recuperar archivos de audio corruptos. El diario personal del Dr. Everett Reed. Escuchamos. La voz del hombre muerto llenando nuestros cascos. Día 104. Comenzó la voz tensa de Reed. El proyecto Lycan ha superado todas las expectativas. La fuerza y la velocidad del sujeto están por las nubes. Pero el perfil psicológico es perturbador. Ya no solo muestra inteligencia táctica, muestra crueldad. Juega con los animales de laboratorio. Hay un sadismo ahí que no programamos. Un intelecto malévolo está echando raíces. Los registros detallaban el colapso. El Lycan comenzó a resistirse a las órdenes. Aprendió a eludir las contramedidas electrónicas de su recinto. La brecha de contención no fue un accidente. Fue una fuga. El Lycan había orquestado toda la masacre. Pero entonces, Oracle encontró algo más, enterrado en registros más antiguos y archivados. Un proyecto precursor. Su designación oficial era homínido antropoide de las montañas rocosas. Su apodo no oficial, garabateado en los márgenes de un blog de notas digitalizado, era Caliban. «Joder», susurró Ghost, leyendo por encima del hombro de Oracle. «Encontraron uno». «¿Encontraron qué?», graznó Anvil desde el suelo. «Sujeto número 1», respondió Oracle, su voz llena de asombro. «Capturaron un Bigfoot, vivo, hace unos años aquí mismo en estas montañas. El archivo de Caliban era diferente, no era agresivo. Los científicos estaban asombrados por su inteligencia. Mostraba signos de comprensión social compleja, empatía, incluso duelo. Habían descubierto que era capaz de aprender y habían comenzado a enseñarle la lengua de signos americana. La pieza final del rompecabezas era un registro de seguridad de la noche de la brecha. Las notas del Dr. Reed eran frenéticas. El Lycan odia a Caliban. Parece verlo como un rival, una versión inferior. Caliban, por su parte, parece temer y compadecer a la criatura. Oracle sacó la última grabación de video de una cámara apuntando al recinto de Caliban. Durante el caos del alboroto del Lycan, la energía del campo de contención de Caliban había fallado. El video mostraba a una criatura masiva, peluda y simiesca, un maldito Sasquatch, arrancando metódica pero tranquilamente la puerta de acero de su recinto de sus goznes. Hizo una pausa. Miró hacia los sonidos de la carnicería y luego huyó, usando el caos como tapadera para escapar de la instalación. Miré de la pantalla a la imagen mental de las huellas que habíamos visto afuera en la nieve. La zancada larga, el andar bípedo, el tamaño masivo. No pertenecían al híbrido lobo-oso hiperagresivo. Pertenecían al Bigfoot fugado. La misión al completo se me vino encima. Las mentiras, el encubrimiento. El señor Silver no nos había enviado a matar un monstruo. Nos había enviado a borrar un error. 2 errores. Nos había enviado a matar al Lycan, y sin saberlo, a su único testigo vivo. El rastro biológico no autorizado en las ROE no era solo para el monstruo que habían creado, sino también para el que habían encontrado. Nos habían engañado desde el principio. Olvidad el protocolo Hefesto. Dije las palabras sabiendo a traición en mi lengua. El rascar en la puerta había cesado, pero el silencio era de alguna manera peor. La misión ha cambiado. No vamos a pulsar el interruptor.
Vamos a cazar. Stitch levantó la vista del lado de Anvil. ¿A cazar, George? ¿O a ser cazados? Ambas cosas, admití. Pero ya no vamos solo tras el licán. Vamos tras el sujeto número 1. Caliban. La declaración quedó suspendida en el aire, densa e increíble. Anvil, apoyado en una estantería de servidores, soltó una risa sombría que se convirtió en una tos húmeda. ¿Hablas en serio, jefe? ¿Vamos a perseguir a Bigfoot? Un monstruo real y vivo está tratando de abrirse paso a zarpazos a través de esa puerta. ¿Y quieres que vayamos a una cacería inútil? El licán es un producto de este laboratorio, repliqué, mi voz dura. Caliban también vivió aquí, lo observó, lo conoce. Los registros de Reed decían que lo compadecía. Podría ser lo único en esta montaña que conoce sus debilidades. No es una cacería inútil, Anvil. Es nuestro único recurso viable. Mi autoridad, mi reputación como juez, era lo que mantenía unido al equipo. Confiaban en mis decisiones, incluso cuando sonaban descabelladas. Vi la duda en sus ojos, pero también vi la aceptación a regañadientes. Esta era una mala situación, y un plan loco era mejor que ningún plan en absoluto. De acuerdo, dije. Oracle, prepara una pequeña sorpresa para nuestro amigo de fuera. Anvil, eres un lastre en movimiento. Te quedarás aquí, asegurarás esta sala. Volveremos a por ti. Oracle aparejó una mina Claymore a la puerta, conectada a un detonador remoto. Dejar a Anvil era un riesgo, pero llevarlo era uno mayor. Nos deslizamos por una escotilla de mantenimiento en el suelo, emergiendo en un oscuro corredor de servicio, un nivel más abajo. El aire era frío y limpio. Estábamos fuera de la zona de muerte inmediata. Regresamos a la superficie. La luz del amanecer, una promesa pálida y gris en el horizonte. El viento cortante fue un bienvenido shock después del aire estancado de los laboratorios. Encontramos las huellas fácilmente. Ya comenzaban a desvanecerse bajo una ligera nevada. Pero Ghost era un rastreador maestro. Se está moviendo con inteligencia, observó Ghost, su voz baja. Usando cobertura, manteniéndose en las crestas. No está asustado, resuelto. Durante 3 horas, seguimos el rastro montaña arriba, adentrándonos más en la naturaleza escarpada y nevada. La persecución nos llevó a un lugar de belleza austera, una enorme cascada congelada que caía por una pared de roca escarpada como una cortina de hielo. Oracle se detuvo, revisando su escáner térmico. «Tengo algo», susurró, señalando hacia la pared de hielo. Una débil señal de calor. Detrás de la cascada, una pequeña cueva o nicho. Nos desplegamos creando un perímetro. Este era el momento más delicado. No estábamos aquí para matar a esta cosa. Necesitábamos su ayuda. La agresión no nos llevaría a ninguna parte. Ghost, conmigo, dije. Todos los demás, mantengan sus posiciones, armas bajas pero listas. Colgué mi fusil sobre mi hombro en una postura no amenazante. Ghost hizo lo mismo. Nos movimos lentamente hacia la cortina helada, encontrando un estrecho hueco por el que podíamos deslizarnos. El espacio detrás de la cascada era una pequeña cueva seca, calentada por un respiradero geotérmico natural que humeaba en el aire gélido. Y allí estaba él. Sentado junto al respiradero, de espaldas a nosotros, estaba Caliban. Era enorme, de al menos 8 pies de altura incluso sentado, cubierto de un espeso pelaje de color marrón rojizo oscuro. No era un monstruo, parecía exhausto. Apretujaba un pequeño y andrajoso objeto contra su pecho. Cuando se movió, vi que era un libro de cuentos para niños. Debió de oírnos. Giró su enorme cabeza lentamente, y sus ojos se encontraron con los míos. No eran los ojos de una bestia. Eran inteligentes, antiguos, y llenos de una profunda tristeza y cautela. No había malicia en ellos. Recordando los archivos, corrí el riesgo supremo. Me llevé la mano al casco y lo desabroché, quitándomelo. El aire frío golpeó mi rostro como una bofetada. Quería que me viera,
que viera que era un hombre, no solo un soldado sin rostro. Ghost siguió mi ejemplo. Levanté la mano lentamente, con la palma abierta. Luego, formé el simple signo en lengua de signos americana que Oracle me había mostrado en su tableta. AMIGO. La criatura se estremeció. Sus enormes hombros se tensaron. Sus ojos se abrieron en lo que parecía ser conmoción. No atacó, no corrió. Solo me observó durante un largo y tenso momento. Luego, lenta, tentativamente, levantó una de sus enormes manos de 5 dedos. Sus movimientos eran torpes pero deliberados. Formó un solo signo en respuesta. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire humeante entre el hombre y el mito. Durante la siguiente hora, tuvo lugar una conversación surrealista. Usé los gestos básicos de la lengua de signos americana que Oracle me transmitía a través de mi auricular, mostrándolos en una pequeña tableta. Señalé montaña abajo, bestia, matar, cazamos, necesitar ayuda. Caliban. Empezamos a llamarlo Kel en nuestras comunicaciones, abreviatura de su nombre de laboratorio. Dudó, miró sus propias manos masivas, luego a nosotros. Se bajó el pelaje del cuello, revelando una fea y arrugada cicatriz en su hombro, claramente hecha por garras. Hizo una serie de gestos, más fluidos ahora. Él, dolor. Él, error. Miró de mi rostro al de Ghost, una mirada larga y escrutadora. Parecía estar juzgando algo mucho más profundo que nuestra intención. Estaba juzgando nuestra naturaleza. Finalmente, con un suspiro que parecía llevar el peso de los siglos, asintió lenta y deliberadamente. La alianza estaba sellada. Moverse por el bosque con un Sasquatch fue la experiencia más surrealista de mi carrera militar. Escoltamos a Kel a un lugar que habíamos explorado antes, una cabaña de guardabosques abandonada, escondida en un bosquecillo de álamos. Era defendible, aislada. La visión de nuestro equipo de 5 hombres de soldados de élite siendo guiados por una criatura de la mitología de 8 pies de altura era algo para lo que ningún manual de entrenamiento podría haberte preparado. La confianza era frágil, una fina capa de hielo sobre un lago profundo y oscuro de incertidumbre. Éramos operadores, hombres condicionados a confiar solo en el hombre a nuestra izquierda y derecha. Ahora, nuestra supervivencia dependía de un mito. Dentro de la cabaña, Oracle instaló un sistema de comunicación más robusto. Usó una tableta reforzada, cargándola con el programa completo de aprendizaje de la lengua de signos americana, que había recuperado de los servidores de Prometeo. Kel aprendía con una rapidez asombrosa. Sus gestos iniciales y torpes se volvieron más refinados, su comprensión más matizada. No solo era inteligente, era brillante. A través de una combinación de lengua de signos y dibujos toscos que arañaba en la escarcha de una ventana con una uña tan gruesa como mi pulgar, Kel nos contó su historia. Comunicaba conceptos, no solo palabras. Recordaba el bosque antes de que llegaran los hombres de metal, la captura, el laboratorio. Describió al Licán no como una simple bestia, sino con una escalofriante complejidad. Hermano roto, signó, espíritu hombre en piel de ira. Había visto a los científicos trabajar en el Licán. Describió inyecciones, descargas eléctricas y estímulos inductores de ira. No solo habían creado al Licán, lo habían torturado hasta darle existencia. Pregúntale sobre sus debilidades, le indiqué a Oracle. Transmití la pregunta. Kel hizo una pausa, con el ceño fruncido en señal de pensamiento. Luego explicó, a través de una serie de gestos, que el Licán era una creación tanto de la tecnología como de la biología. Su oído, genéticamente amplificado hasta un extremo, era su mayor arma y su mayor vulnerabilidad. Signó sobre un sonido alto, un silbido de dolor, que los científicos usaban para controlarlo en el laboratorio. Una frecuencia ultrasónica específica que era agónica para él. El generador de esa frecuencia fue destruido en la fuga, pero Kel había visto el dispositivo. Recordaba su forma y el tono específico del dolor que causaba.
«Puedo hacer eso», dijo Oracle, una chispa de emoción en sus ojos. «Puedo canibalizar partes de nuestro equipo de comunicaciones de largo alcance y mis herramientas de diagnóstico. Puedo construir un emisor ultrasónico direccional. Será de un solo uso y consumirá todas las baterías de repuesto que tenemos. Pero puedo construirlo». No todos estaban convencidos. Cannon mantenía su distancia, su mano nunca se alejaba mucho de la empuñadura de su sable. Me acorraló mientras revisaba nuestro recuento de municiones. «Judge, esto es un error», dijo, su voz un gruñido bajo. «Estamos confiando en un monstruo para que nos ayude a cazar a otro monstruo. Por lo que sabemos, esto es una trampa elaborada. Podría estar llevándonos directamente a las fauces del Licán». «Es la única ventaja que tenemos, Frank», respondí, encontrando su mirada. «Haremos esto a mi manera. Confía, pero verifica. Mantendremos los ojos abiertos». El plan comenzó a tomar forma. Mientras Oracle trabajaba en su arma sónica, Kell tomó un trozo de carbón de la chimenea fría y comenzó a dibujar en el suelo de madera. Era un mapa tosco pero detallado de la zona, incluyendo una red de antiguas minas de plata abandonadas que horadaban la montaña. Los túneles, indicó, conectaban con los subniveles más bajos del complejo Prometeo. Señaló una gran cámara central en el mapa de la mina. «Él duerme aquí. Él sangra aquí». La guarida del Licán. Nos preparamos para la caza final. Stitch le dio a Anvil, a quien habíamos recuperado de la sala de servidores, un cóctel de potentes analgésicos y estimulantes de combate. Se puso de pie, haciendo una mueca de dolor, pero sus ojos eran duros como el pedernal mientras montaba el cerrojo de su escopeta. «Le debo una a ese desgraciado», gruñó. Ya no éramos soldados siguiendo una orden. Éramos algo más primitivo. Éramos una manada de asesinos curtidos, liderada por el alfa más improbable en la historia de las operaciones especiales, marchando hacia la oscuridad para matar a un demonio de nuestra propia creación. Mientras el crepúsculo se desangraba sobre el cielo, pintando los picos nevados en tonos de púrpura y naranja, comenzó nuestra caza. Warden 1 y Kell se movían como una sola unidad, una extraña procesión de guerra moderna y mito antiguo. Kell tomó la delantera, sus sentidos 1000 veces más agudos que cualquiera de nuestros equipos electrónicos. Se movía con un sigilo sorprendente para una criatura de su tamaño, señalando un leve olor del rastro del Licán en el viento, una ramita rota de una manera que ninguna criatura natural la rompería, un trozo de nieve removido apenas unas horas antes. Pronto se hizo evidente que esta era una caza de doble sentido. El Licán no solo se escondía, nos estaba acechando. Era un maestro de su terreno. Encontramos rastros falsos que llevaban a acantilados escarpados, huellas que se duplicaban sobre sí mismas en bucles confusos. Estaba jugando con nosotros, tratando de desgastarnos, de agotar nuestra concentración. Ghost, encaramado en una cresta alta con su telescopio de observador, captó un vistazo fugaz de él, una silueta oscura y erguida contra la luz moribunda, observándonos desde una milla de distancia antes de desvanecerse como si nunca hubiera estado allí. La guerra psicológica comenzó en serio. Un aullido espeluznante estallaba desde un cañón a nuestra izquierda, solo para ser respondido por otro desde una cresta a nuestra derecha. Las montañas mismas parecían gritar. El Licán usaba su increíble velocidad para convertirse en un fantasma en el borde de nuestra visión, un parpadeo de movimiento entre los árboles, una sombra que se deslizaba entre las rocas, incitándonos a malgastar munición y manteniendo nuestros nervios tensos como la cuerda de un piano. La emboscada llegó en un estrecho sendero de cabras que se aferraba a la ladera de un profundo desfiladero. Nos movíamos en fila india cuando las rocas sobre nosotros se desplomaron. No fue un desprendimiento natural. El Licán lo había provocado. Una cascada de rocas y tierra retumbó hacia abajo, separando a Cannon y Stitch en la retaguardia de la columna del resto de nosotros. En el caos, atacó.
No vino de frente ni de espaldas, sino desde abajo, trepando por la pared de roca escarpada con una velocidad y fuerza antinaturales. Saltó por encima del borde y se abalanzó sobre nuestro elemento principal. Me ignoró, sus ojos inteligentes fijos en Kell. Lo veía como la verdadera amenaza. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Kell actuó. Soltó un rugido ensordecedor que hacía retumbar el pecho, pura furia primigenia. Era el sonido de un rey defendiendo su territorio. Cargó, encontrándose con el licán de frente. La colisión fue como el choque de dos camiones. Los dos gigantes se convirtieron en un torbellino de pelo, garras y dientes. No era una simple pelea de animales. Era un choque de filosofías. La fuerza bruta y primitiva de Kell contra la crueldad táctica y diseñada del licán. Kell luchaba con la desesperación de una criatura que protege a su nueva manada, mientras que el licán luchaba con la precisión fría y sádica de un arma. Su batalla nos dio la oportunidad que necesitábamos. ¡Fuego!, grité. Oracle y yo abrimos fuego, nuestros fusiles suprimidos escupiendo llamas. Los proyectiles rasgaron el flanco del licán. Al mismo tiempo, Cannon y Stitch, habiendo trepado sobre el desprendimiento de rocas, añadieron su fuego desde el otro lado, atrapado en un fuego cruzado y enzarzado en combate con un enemigo tan fuerte como él. El licán flaqueó, chilló, un sonido de dolor e ira, y se retiró, empujando a Kell hacia atrás con una fuerza tremenda. Trepó de nuevo por el borde del acantilado, desapareciendo en la oscuridad de abajo. Pero no se fue ileso. Cojeaba, dejando un rastro de sangre oscura en la roca espolvoreada de nieve. El ataque nos había costado. Kell respiraba con dificultad, una profunda herida en su antebrazo, pero el licán había pagado un precio más alto. Estaba herido y estaba huyendo. Habíamos demostrado que podíamos hacerle daño. Finalmente, entendimos que no podíamos vencerlo en campo abierto, no en sus términos. Teníamos que acorralarlo. Teníamos que llevar la lucha a su hogar. Kell, agarrándose el brazo herido, nos miró, y luego señaló con un dedo masivo hacia un oscuro y boquiabierto agujero en la ladera de la montaña a media milla de distancia. La entrada a las minas, la guarida de la bestia. La boca de la mina exhalaba un fétido aliento a descomposición, tierra húmeda y el fresco y cobrizo hedor de la sangre del licán. Esta era su guarida, su matadero. El suelo cerca de la entrada era un espantoso tapiz de huesos, ciervos, alces, y para nuestro horror, los restos andrajados de uniformes de seguridad de Aegis y batas de laboratorio. El licán había estado arrastrando a sus presas hasta aquí. Kell se detuvo en la entrada, sacudió su enorme cabeza, signando con una sombría finalidad. Estrecho, oscuro, su hogar. Se negó a entrar y no lo culpé. Los túneles claustrofóbicos no eran su campo de batalla. Esta era una lucha para los hombres y los monstruos que crean. Pero antes de que entráramos, se arrodilló. Usando una roca afilada, arañó un mapa detallado en la tierra congelada a la entrada de la mina. Dibujó los pozos principales, los túneles que se cruzaban y una gran caverna central. El corazón, signó, golpeando la gran cámara, estará allí. Tomé una decisión de mando, una que dividió nuestra fuerza y nuestras posibilidades de supervivencia. Ghost, tú te quedas con Kell. Vigila esta entrada. Nada entra ni sale sin que lo sepamos. Tu fusil puede cubrir todas las aproximaciones. Si esa cosa intenta escapar, la abates. Ghost asintió, tomando una posición de francotirador en las rocas sobre la mina. El resto de nosotros, yo, Anvil, Oracle, Stitch y Cannon, nos preparamos para descender al abismo. Nuestro mundo se redujo a los haces enfocados de nuestras luces montadas en los cascos. Oracle llevaba nuestra bala de plata, el generador ultrasónico improvisado. Era un monstruo de Frankenstein de cables y circuitos, atado a un paquete de baterías de repuesto. «Solo tengo un disparo con esto, Judge», susurró, su aliento formando nubes en el aire frío. «En el segundo que lo encienda,
Sus oídos sangrarán, pero sabrá exactamente dónde estamos. Tenemos que estar en posición y listos para disparar. La mina era un laberinto, una tumba de una era olvidada. Vigas de madera podridas gemían bajo el peso de la montaña. Algunos túneles estaban inundados de agua negra y estancada. El riesgo de un derrumbe era tan real como la criatura que estábamos cazando. Nos movimos con una lentitud agónica, nuestros sentidos en alerta máxima, esperando un ataque desde cada sombra. El licán reanudó sus juegos, pero esta vez eran más íntimos, más aterradores. Usó la acústica laberíntica a su favor. Un sonido de raspado desde un túnel a nuestra izquierda. Un gruñido bajo desde la oscuridad de enfrente. Luego, la peor parte. Comenzó a imitar voces. Susurros débiles y distorsionados que resonaban por los pozos. Fragmentos de cosas que había oído en el laboratorio. Fallo en la contención. El sujeto está suelto. ¡Oh, Dios! ¡No! Intentaba romper nuestra cohesión, atraer a uno de nosotros a un error fatal. Seguimos el mapa de Kell sin descanso, ignorando los sonidos fantasmales. Después de lo que pareció una eternidad, el estrecho túnel se abrió a un vasto espacio cavernoso. Era la cámara principal de procesamiento de mineral, una catedral subterránea de óxido y sombra. Maquinaria vieja y silenciosa se erguía como gigantes de hierro dormidos. Pasarelas y plataformas entrecruzaban la oscuridad en múltiples niveles. Era un campo de exterminio perfecto. Y en algún lugar de la opresiva oscuridad, el licán herido y enfurecido nos estaba esperando. Tomamos posiciones en la base de la cámara, de espaldas al túnel por el que habíamos entrado. Miré a Oracle, su mano flotando sobre el interruptor de su dispositivo. El aire estaba completamente quieto. Podía sentir los ojos de la criatura sobre nosotros, sus sentidos superiores atravesando la penumbra. Hice la señal silenciosa con la mano. Prepárense para el combate. Luego, pulsé mi micrófono, mi voz una orden baja que selló nuestro destino. Oracle, actívalo. La calma antes de la tormenta fue absoluta. Estábamos en un semicírculo suelto, nuestros fusiles en alto, los haces de nuestras luces cortando conos a través del aire polvoriento. Anvil y Cannon anclaban los flancos, sus armas pesadas apuntando hacia la oscuridad multinivel. Stitch estaba detrás de mí, con el botiquín abierto, listo. Yo estaba junto a Oracle en el centro. Éramos el cebo. El silencio era tan profundo que podía oír la sangre martilleando en mis oídos. Nos veía. Estaba esperando, saboreando el momento. Ahora, Oracle, respiré. Él accionó el interruptor. No hubo sonido. No para nosotros. Pero el efecto en el licán fue instantáneo y catastrófico. Un chillido de pura y absoluta agonía rasgó la caverna desde una cornisa alta sobre nosotros. Fue un sonido que me arañó el interior del cráneo, un alarido de nervios torturados y dolor cegador. La caza había terminado, la lucha había comenzado. Enfurecido y desorientado por el asalto sónico, el licán abandonó toda pretensión de sigilo. Se lanzó desde la plataforma alta, un proyectil de 9 pies de pelo negro y furia, aterrizando en el centro de nuestra formación con un impacto que sacudió el suelo de piedra. El mundo se disolvió en una vorágine de fogonazos, rugidos de disparos y los gruñidos llenos de dolor de la criatura. Esto no era un tiroteo. Era una pelea desesperada a quemarropa por la supervivencia. El licán era un torbellino de garras y dientes. Anvil recibió el peso de la carga inicial, absorbiendo el impacto y disparando su escopeta desde la cadera. La perdigonada arrancó trozos del pecho de la criatura, pero apenas la ralentizó. Cannon desató su Audible, el fuego sostenido inmovilizando al licán durante un precioso segundo, impidiéndole maniobrar. Sus inteligentes ojos rojos se fijaron en la fuente de su dolor, Oracle, y el generador brillante en sus manos. Con una espantosa explosión de velocidad, apartó la escopeta de Anvil de un manotazo y se abalanzó sobre Oracle. ¡Leo!, gritó Cannon.
Frank Cannon Bishop hizo lo único que un artillero de armas pesadas nunca debe hacer. Abandonó su posición de fuego de apoyo y se arrojó entre el monstruo y su compañero de equipo. Se convirtió en un escudo humano. Las garras del Lycan, cada una del tamaño de un cuchillo Bowie, se hundieron en el chaleco antibalas de Cannon como si fuera papel. El sonido del impacto fue un crujido húmedo y repugnante, pero mientras le arrancaban la vida, Cannon cumplió con su deber. Atascó el cañón de su arma corta bajo la mandíbula de la criatura y vació el cargador. Los disparos fueron ahogados, pero el daño fue devastador. Cannon se derrumbó, su sacrificio comprándonos el único segundo que necesitábamos. El Lycan retrocedió tambaleándose, con la cabeza destrozada, momentáneamente aturdido. ¡Ahora!, grité. Anvil, rugiendo de rabia y dolor, y yo, impulsado por una furia fría y vengativa, abrimos fuego. Vaciamos el resto de nuestros cargadores en la cabeza y el pecho de la criatura. El aluvión de balas de 5,56 milímetros y postas de escopeta se estrelló contra él, lanzándolo hacia atrás. Convulsionó en el suelo, sus extremidades temblando violentamente, antes de que un último y estremecedor suspiro escapara de sus pulmones. Y entonces, el silencio. Una quietud profunda y resonante descendió sobre la caverna, rota solo por nuestras respiraciones irregulares y desesperadas, y el goteo lento y constante de agua desde el techo en algún lugar de la oscuridad. Habíamos ganado, pero el coste estaba escrito con sangre a nuestros pies. Cannon se había ido. Anvil se apoyaba pesadamente en una pieza de maquinaria, su traje teñido de carmesí. Oracle estaba de rodillas, mirando al hombre que acababa de morir por él. Estábamos de pie sobre el cuerpo de la última quimera. Era una maravilla de la ciencia, un testimonio del genio del hombre y su infinita capacidad para la arrogancia. Era un arma, era un monstruo. Y ahora, solo era un cadáver en un agujero olvidado en el suelo. Sacamos el cuerpo de Cannon de la mina. La primera luz gris del amanecer rompía sobre la montaña, proyectando largas sombras esqueléticas a través de los pinos. Kell nos esperaba, un centinela silencioso y monolítico. Miró al Lycan muerto que arrastrábamos detrás de nosotros. Sus ojos antiguos sin mostrar triunfo, solo una profunda y honda tristeza. Miró la bolsa para cadáveres que contenía lo que quedaba de Frank Bishop. Dio un paso adelante y, con una sorprendente delicadeza, colocó una enorme mano peluda sobre la bolsa, a la altura del hombro de Cannon. Fue un gesto de despedida, de respeto, de vuelta en el frío y estéril cascarón del complejo Prometeo. La realidad de nuestras órdenes volvió a caer sobre nosotros. Activar el protocolo Hefesto. Destruir todas las muestras biológicas y los portadores de datos. El protocolo convertiría toda esta instalación en una tumba subterránea de roca fundida y escoria. Borraría toda evidencia del Lycan. Y borraría toda evidencia de que Kell hubiera existido alguna vez. Miré a mis hombres. Lo que quedaba de ellos. Anvil, desplomado contra una pared, apenas consciente. Stitch, trabajando en silencio, su rostro una máscara de agotamiento. Oracle, mirando a la nada. El peso del sacrificio de Cannon, aplastándolo. Luego miré por una ventana destrozada hacia el bosque, donde Kell estaba sentado pacientemente en una roca, mirando las montañas que eran su hogar. Los reuní. Frank Bishop murió luchando contra esa cosa, dije, mi voz ronca. Señalé con mi fusil el cadáver del Lycan. Oficialmente, esa fue la única forma de vida no autorizada que encontramos, la amenaza principal. En cuanto al sujeto Caliban, según los informes del laboratorio recuperados, murió durante la brecha inicial. Su cuerpo se perdió en el caos y nunca fue recuperado. Eso es lo que dirá mi informe posterior a la acción, ¿entendido? No hubo discusiones. Solo una serie de lentos y cansados asentimientos. Oracle, con el rostro como una piedra, fue al terminal intacto Masters cercano.
Trabajó durante 10 minutos, extirpando expertamente cualquier fragmento de datos que mencionara la supervivencia de Kell o nuestro contacto con él. Fabricó una nueva realidad, una historia limpia y sencilla para el señor Silver y la DIA. Warden 1 encontró un único organismo experimental altamente agresivo. Sufrimos una baja mientras neutralizábamos con éxito la amenaza. Misión cumplida. Activamos la cuenta atrás para el protocolo Hefesto, pero no antes de arrastrar el cuerpo del Licán a la superficie para su extracción. Querrían una prueba de la muerte. Antes de que llegara el helicóptero de evacuación, salí. Kell todavía estaba allí. No usé la lengua de signos. No lo necesitaba. Me paré ante él, hombre y mito frente a frente, y le di un único y seco asentimiento de respeto. Él lo entendió todo. Levantó la cabeza, sus ojos profundos se encontraron con los míos y devolvió el asentimiento. Luego, se dio la vuelta y con un silencio que desafiaba su inmenso tamaño, caminó hacia el bosque profundo y desapareció entre las sombras de los antiguos pinos, regresando a su mundo de leyenda. El Black Hawk llegó minutos después, sus rotores levantando nieve y escombros en el aire. Cargamos el cuerpo de nuestro hermano caído y los restos embolsados de nuestro demonio vencido. El señor Silver nos encontraría en una base aérea segura. Aceptaría mi informe saneado sin hacer preguntas, feliz de cerrar el libro de su pequeño y sucio secreto. Obtendría su prueba, y la verdad más profunda sería enterrada para siempre bajo 1.000.000 de toneladas de roca incinerada en las montañas de Colorado. En el vuelo de salida, los miembros supervivientes de Warden 1 guardaron silencio. Habíamos completado la misión, pero habíamos desobedecido una orden directa para hacerlo. Habíamos guardado un secreto mucho más grande que un proyecto gubernamental fallido. Le habíamos dado su libertad a una criatura de la mitología. Ese secreto, esa mentira, era ahora nuestra carga compartida. Una cicatriz invisible, un peso que llevaríamos el resto de nuestras vidas. No habíamos salvado el mundo, pero en aquel rincón frío y solitario, quizá, solo quizá, habíamos salvado una pequeña parte de nuestras almas.